En esta segunda parte vamos a ver ya los ensayos que le hacemos al acero, para los principales ensayos, para estudiar sus propiedades y determinar sus características. Podemos clasificar a los ensayos, al grupo de ensayos que realizamos, en no destructivos y destructivos, siendo los no destructivos los que sencillamente hacen alguna medición en el mismo sin romper la pieza, mientras que en los destructivos habitualmente el ensayo termina rompiendo la probeta o la pieza que esté utilizando. Dentro de los no destructivos reconocemos a la dureza como el principal, que lo vamos a empezar a describir ahora, pero también hay estudios de microscopía o de ultrasonido que permiten explorar características del material. Entre los destructivos reconocemos a la tracción como el principal, pero también existen ensayos de compresión, de corte, de flexión, de torsión y de plegado. Vamos a empezar ahora a ver los ensayos de dureza. Bien, dentro de los ensayos de dureza, uno de los principales es el de Dureza Brinell y dureza Rockwell. Se simboliza con las letras HB de Hart Brinell, dureza Brinell en inglés. HB muchas veces las minas de los lápices tienen esta simbología, digamos, dice HB, si ustedes miran un lápiz de esos de madera, se simboliza la dureza de la mina con esta sigla, HB y eh, algún valor extra. La dureza Brinell básicamente consiste en aplicar sobre la pieza de acero que se quiere determinar eh, un indentador, es decir, una pieza que tiene una determinada eh, superficie, una determinada pieza, digamos, que va a dejar una determinada impronta en la pieza de acero una vez que se le aplica una carga, ¿no? Es decir, se aplica una carga a través de alguna pieza, que puede ser una bola de acero, de carburo de tungsteno, una punta de diamante, puede ser una superficie esférica, así como vemos en esta imagen, o puede ser también a veces una punta de diamante o una figura cónica la que se utiliza como identador, como pieza que va a penetrar. Se aplica una carga durante un determinado tiempo y producto de esa carga, durante ese tiempo va a quedar en la pieza una impronta, es decir, la huella de una determinada figura. En este caso va a ser un casquete esférico, por ejemplo, ¿no? En la dureza Brinell. Y a partir del diámetro de la esfera que se utilizó para realizar la impronta y del diámetro de la huella que deja, en la pieza lo que va a quedar es marcada una determinada huella. Midiendo este diámetro de la huella, relacionando con el diámetro de la impronta, se puede determinar la superficie de la impronta. Y a partir de esa superficie se determina la dureza Brinell, como fuerza sobre superficie. Ahí está. A mí me interesaría determinar sobre todo la profundidad a la que penetró la pieza. A partir de esa profundidad, simbolizada con la letra F en este esquema, uno puede llegar a calcular la superficie del casquete esférico. Acá queda un triangulito, fíjense, que se puede determinar F a partir de Pitágoras. Y bueno, y con esa F uno podría calcular la superficie de ese casquete esférico. Y a partir de esa superficie determinar la dureza Brinell, que es la razón, les decía yo, entre la fuerza aplicada y la superficie de impronta que queda. Obviamente, la lógica es, cuanto más duro sea el material, menos va a penetrar la bola de acero esta o la bola de carburo de tungsteno en la pieza esta de acero, ¿no? Menos va a penetrar y la impronta va a ser menor. Cuanto más blanda es, por el contrario, la impronta o la superficie de huella va a ser mayor. Entonces,
hay una relación, una proporcionalidad entre, digamos, la superficie de la huella que queda es inversamente proporcional a la huella. Cuanto más huella hace, cuanto más penetra, es más blando el material, ¿no? Muy bien. La expresión que queda, acá está. Para la dureza Brinell, por ejemplo, se usa una esfera de 10 milímetros de acero o carburo de tungsteno y se utiliza una carga de 3.000 kilogramos. ¿Está bien? Ahí está las cosas que entran en el juego para determinar la superficie. Es el diámetro de la esfera, que es de 10 milímetros, es conocido, y el diámetro de la impronta, a esto se lo llama diámetro de impronta, es el diámetro que queda marcada la impronta en la pieza que estoy estudiando, de acero. Este diámetro de impronta se mide con un microscopio, luego de realizado el ensayo. Y con eso se determina la superficie de la impronta. ¿Ven? Acá la dureza Brinell queda expresada como la fuerza dividido la superficie. Este 2 en realidad divide a toda esta expresión de acá arriba, entonces lo han puesto multiplicando arriba, pero la superficie es toda esta expresión de acá arriba dividido 2. Entonces la fuerza dividido la superficie de la impronta me da la dureza Brinell. Obviamente, lo que les decía hoy, cuanto mayor sea la superficie, menor va a ser la dureza Brinell. Cuanto menor sea la superficie, mayor va a ser la dureza Brinell. Otro ensayo que existe de dureza es la dureza Vickers, que usa una punta piramidal, una punta de pirámide, una pirámide de diamante cuadrada. El ángulo que queda entre las paredes es de 136 grados y la carga que se aplica también es de 3.000 kilogramos. En función del tipo de acero que se estudia, de la dureza que se explora, se utiliza una carga u otra, un ensayo u otro, ¿no? O sea, en función del tipo de acero es preferible un ensayo Brinell, un ensayo Vickers, un ensayo Rodwell. Acá lo mismo, para hallar el valor de dureza se relaciona la carga, esta de 3.000 kilos, con la superficie de la impronta, y la superficie va a estar dada acá por, bueno, el largo de la impronta y este valor de H, que es uno de los valores del triángulo este. Fíjense que quedan 4 triángulos cuya superficie es L por H, dividido 2, o sea, base por altura dividido 2, eso me da la superficie de cada triángulo. Por 4 me va a dar la superficie total de la impronta de esa pirámide. Este es el ensayo Vickers. Claramente con el microscopio lo que se mide es la diagonal, es decir, la distancia entre un vértice y el contrario. Se miden las dos diagonales, se promedian y eso es lo que se toma. A partir de eso se halla, digamos, el valor de L y de H. Por expresiones trigonométricas y demás, ¿no? Conociendo el ángulo este de 136 grados, se puede determinar L y H. Muy bien, ese es el ensayo de dureza Vickers. Existe además el ensayo de dureza Rodwell. Estos son ensayos de penetración. Hay otros ensayos que tienen que ver con realizar un rasgado, mejor dicho, la abrasión de la pieza, o, o una ralladura, digamos, en la pieza. Estos que estamos hablando, tanto Vickers como Rodwell, como Brinell, tratan de penetrar la pieza y dejan una impronta y se mide esa impronta, ¿está bien? Pero hay otros que tratan de hacer un rasgado, digamos, de la pieza, una ralladura. Después vamos a ver alguno, el método de Mohs sobre todo. El ensayo Rodwell, existen varios ensayos Rodwell, Rodwell A, Rodwell C, Rodwell D, que consisten, fíjense, A, C y D utilizan un cono de 120 grados.
mientras que Rodwell B, F, G y E utilizan una esfera, ¿está bien? Una esfera de acero de distintos diámetros en función del ensayo que se haga. Por ejemplo, el Rodwell B, F y G utilizan una esfera de un 16avo de pulgada, mientras que el Rodwell E utiliza una esfera de un 18avo de pulgada. Y las cargas que usan los distintos ensayos son estas: 100, entre 60 y 150 kilos para estos ensayos, y entre 60 y 150 kilos para cuando utilizo el indentador de un cono de diamante. ¿Está bien? También, esto en función de la dureza estimada que tiene el material que voy a ensayar, si es un acero duro, un acero blando, un acero aleado, demás, utilizo un método u otro, ¿no? Y de vuelta, determino con un microscopio, voy a determinar la superficie de la impronta, y voy a relacionar la carga con la superficie, y con eso voy a hallar la dureza Rodwell en este caso. Muy bien. Acá tenemos una relación de escalas de los distintos métodos de dureza. Por ejemplo, acá tenemos la dureza Brinell, que va de valores desde 5 hasta 10.000. La dureza Rodwell, qué relación hay entre la dureza Rodwell B y la dureza Brinell, ¿no? El 0 de la Rodwell B equivale a una dureza Brinell de 50 y pico de dureza Brinell. La Rodwell C superpone en este rango de 0 a 80 con la dureza Rodwell B y con la dureza Brinell. Acá tengo la dureza NOP, que es otro tipo de dureza. No, me falta la dureza, superponer acá la dureza Vickers. Pero sí lo que está acá superpuesto es la dureza Mohs, que la van a ver también por ahí en algún lado. Esta sí consiste en rayar, tratar de rayar el material con algún mineral de este tipo. Por ejemplo, en la dureza Mohs tiene una escala que va del 1 al 10, donde el 1 es el talco, el elemento más blando, digamos, y 10 es el diamante, el elemento más duro. ¿Está bien? Entonces yo trato de rayar el elemento con algunas de estas minerales, con yeso, con calcita, con florita, con apatita, con cuarzo, con topacio, con un zafiro o con un diamante. ¿Está bien? En función de con qué lo logro rayar. Si no lo logro rayar con yeso, por ejemplo, le paso yeso. Y no lo rayo, bueno, pruebo con calcita. Si no lo rayo, pruebo con florita, y así sucesivamente. En función de cuál es el primer mineral con que logro rayar en la pieza, se considera, bueno, tiene una dureza Mohs de 3, de 4, de 5. Bien, pero tanto Brinell como Rodwell son ensayos de penetración. Trato de intentar o penetrar la pieza con una bola, con una pirámide, con un cono, y con distintas cargas. En cambio, el método de dureza Mohs, yo trato de rayar la pieza con algún mineral de estos, y en función de con cuál lo logro rayar, bueno, digo, la dureza Mohs es de tanto, o tiene una equivalencia de dureza Mohs de tanto o de tanto. Muy bien. Y acá tienen, por ejemplo, qué elementos tengo. Los elementos más plásticos, más blandos, eh, aluminio, aceros fácilmente mecanizables, elementos duros ya, herramientas de corte, ya son más duros todavía, aceros nitrurados. ¿Se acuerdan que la nitruración era una forma de darles dureza superficial? Bueno, los aceros nitrurados superficialmente tienen los mayores valores de dureza, entre todas las abanicos que tengo de ejemplos. Muy bien, a ver, vamos a ver ahora los durómetros que se emplean, alguna imagen. Acá tengo durómetro Brinell a la izquierda
y el durómetro Rodwell a la derecha. Y acá a la derecha el durómetro Vickers. Son, recuerden, básicamente distintas indentadores, que pueden ser una pirámide en el caso del Vickers, una bola en el Brinell, o un cono o bola también en el Rodwell. Y lo que voy a modificar básicamente es el tipo de indentador, y el tipo de la magnitud de la carga que aplico en cada uno de estos ensayos. Muy bien. Acá tengo un conjunto de GIF tomados de este video que está subido en YouTube, que lo pueden ver en forma completa. Pero nada, acá la persona lo que hace es utiliza un durómetro que ahí ven en la imagen superior izquierda, que tiene la posibilidad de elegir entre Rodwell, Brinell o Vickers. O sea, un mismo durómetro que puede hacer cualquiera de los ensayos, cambiando el indentador que coloca, ¿no? Y cambiando también la carga que uno puede elegir acá a la derecha de la máquina. Uno elige la carga que emplea. Acuérdense que no solamente se modifica el indentador, sino también la carga que se utiliza para explorar cada uno de las piezas. Bueno, acá está haciendo a la derecha, fíjense, lo que hace es colocar a partir de una base que se mueve, que se sube, y en la cual se encuentra la pieza que se va a someter al proceso de determinación de la dureza. Esta pieza ha sido previamente pulida, perfectamente pulida, se coloca la carga, se presenta la pieza para que el indentador quede alejado del borde de la pieza, y en la parte central. Bueno, acá esto lo que se hace es subir a partir de un plato para que tome contacto la pieza que va a ser sometida al ensayo con el indentador, ¿no? Se le aplica una carga inicial y luego finalmente se aplica la carga final, que a partir de una palanca se aplica la carga sobre la pieza durante un determinado tiempo. Ya está estipulado, está determinado, ¿no? Determinado tiempo, y finalmente se deja someter la pieza una vez tras el tiempo ese previamente dejado, y aquí vamos a determinar con un código que tiene una graduación el diámetro de impronta, la superficie del que es feto para sellar la superficie de la esfera, la superficie de la impronta, y a partir de eso, del carga de la superficie, se acuerdan, con eso determinábamos el valor de dureza. Por una esfera. Muy bien. Este es el ensayo de dureza. Recuerden, un ensayo no distributivo, queda la pieza con la pieza, pero no se destila la pieza. Muy bien. Vamos a ver ahora el ensayo de tracción. La tracción consiste en, básicamente, a la pieza tratar de estirarla, ¿no? Se ve acá en el guía de abajo, tratar de estirarla a partir de unas mordazas que toman a la pieza, y se la estira hasta que se rompe la pieza, se la tracciona. Ya tenemos simbolizado qué es lo que pasa. La pieza, producto de la fuerza que le aplicamos, va a estar agarrada de un lugar, la vamos a traccionar del otro, y la pieza va a sufrir, como se llama en el diagrama, una deformación, que en principio va a ser una deformación elástica, es decir, una deformación que tiene la capacidad de volver. Si yo dejo de someter a la pieza esa carga que estoy aplicando, puede volver a la dimensión original. Eso quiere decir que la deformación es elástica. Pero el ensayo, yo les decía que va a continuar hasta la rotura, y entonces vamos a llegar en algún momento vamos a someter a la pieza a deformaciones también plásticas, irreversibles, es decir, que si yo suelto la carga, la pieza no vuelve ya a la dimensión original, sino que queda con una deformación residual, deformación plástica. Para que la pieza resista el esfuerzo que yo le estoy haciendo, evidentemente tiene que ocurrir en el interior. Si yo cortara por la línea CD a la pieza, evidentemente en el interior de la pieza aparecen tensiones, con la letra sigma, porque son tensiones normales a la cara de la pieza. En cada infinitésimo de área aparecen tensiones, en cada infinitésimo de área,
que dan fuercitas, reemplazan a cada este infinitésimo de área, reemplazan fuercitas que tienen una magnitud de sigma por diferencial de área. La integral de todas estas fuercitas, la sumatoria, todas estas tensiones por diferenciales de área me dan un equivalente a la fuerza que estoy aplicando. Es decir, internamente hay fuerzas que se resisten a ese esfuerzo de tracción y que hacen que la pieza, por un tiempo al menos, aguante la fuerza esa externa que estoy aplicando. Muy bien, vamos a ver cómo sigue esto. Un ejemplo de una pieza sometida a tracción, por ejemplo, puede ser la barra de tiro de un tractor, ¿no es cierto? Esta barra roja que veo ahí, yo la utilizo para acoplar ahí a través de este perno. Acá engancho la barra de enganche o la lanza de la herramienta que pretendo tirar, ¿no es cierto? Ella un arado, una rastra de discos, una sembradora, todas las máquinas que tiro con el tractor actualmente las engancho de esta barra de tiro, ¿no? Cuando no uso los 3 puntos, utilizo esta barra de tiro. Esta barra está sometida entonces principalmente al esfuerzo de tracción. Un ejemplo claro de un elemento sometido a tracción. Tiene que soportar esfuerzos de tracción. Otra pieza sometida principalmente al esfuerzo de tracción es tracción y compresión sería, es la biela que une el pistón con el cigüeñal. La biela está sometida permanentemente a esfuerzo de tracción y compresión. Compresión cuando en el tiempo de trabajo, digamos, está sometida a compresión, y en los otros tiempos habitualmente es traccionada, ¿no es cierto? El tiempo de admisión, escape, y en el de escape también es ligeramente sometida a compresión, y en el de admisión y en el de expansión, perdón, en el de expansión está sometido también el de trabajo está sometido a compresión, y en el de admisión, me está faltando uno, en el de compresión está sometido a compresión claramente, y en el de admisión está sometido a tracción. Muy bien, esta pieza entonces habitualmente es de acero, para poder soportar ese esfuerzo de tracción-compresión al que va a estar sometido periódicamente. Bueno, muy bien. ¿Qué hipótesis vamos a considerar en este ensayo de tracción? Bueno, básicamente tenemos un conjunto de hipótesis que vamos a considerar. Primero, que el material es continuo, que es macizo, es decir, sabemos que el material no es así, que es discontinuo, tiene porosidad, digamos, y demás, pero a los fines prácticos podemos considerarlos como continuos. Vamos a hacer, digamos, vamos a abstraernos de esa microporosidad que tiene el acero, vamos a considerarlo como un material continuo. Vamos a considerarlo como un material homogéneo, es decir, que en todos los sentidos y en todos los ejes tiene las mismas propiedades. Es homogéneo, está distribuido homogéneamente en todo sentido. Y vamos a considerar que es isótropo también, es decir, que todas las propiedades se manifiestan en todas las direcciones y sentidos en la misma magnitud. Es decir, que no es que en una dirección aguanta más que en otra, sino que las propiedades se mantienen en todas las direcciones, se mantienen y se transmiten en todas las direcciones en igual sentido. Bueno, y la última hipótesis que hacemos es que, bueno, las secciones transversales son planas y perpendiculares antes del ensayo y así permanecen luego de la deformación. Es la última hipótesis que vamos a considerar en este ensayo de tracción.
Para realizar el ensayo de tracción se utiliza una probeta que tiene unas dimensiones particulares que se tiene que tallar previamente. Va a haber unos lugares más delgados, internos, que es el que va a estar principalmente sometido a tracción, y va a tener un lugar en el cual va a ser tomado por unas mordazas que tiene particularmente previstas esta máquina de tracción, así se llama la máquina que se utiliza en el ensayo de tracción. Hay unas mordazas entonces que van a tomar esta pieza en estos lugares más anchos. Se va a ajustar fuertemente, con estas mordazas se va a ajustar fuertemente la probeta a la pieza. Uno de los lugares se va a mantener fijo en el ensayo de tracción y el otro va a ir subiendo, como en este caso, y va a tratar de ir estirando la pieza en la medida que va subiendo. Habitualmente, obviamente, esto es regulado electrónicamente y la fuerza es provista a partir de cilindros hidráulicos, ¿no? Hay una celda de carga que va a ser la que va a registrar el esfuerzo que se está haciendo en todo momento, ¿no? Va a ser un esfuerzo creciente el que voy a ir haciendo yo, lo voy a ir midiendo ese esfuerzo, y ese esfuerzo se va a relacionar con el área inicial que tiene la probeta, para darnos el valor de tensión. La tensión que recibe la pieza es la relación entre la fuerza que estoy haciendo relacionada con el área que soporta esa fuerza. Y el área, como es una probeta de sección circular, bueno, va a estar dada por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? El diámetro que voy a considerar va a ser el diámetro inicial. Y la probeta va a tener una longitud inicial. Va a tener una longitud inicial que va a estar perfectamente determinada, y en la medida que yo le vaya aplicando la carga, esta longitud va a ir creciendo, se va a ir deformando, se va a ir estirando la pieza, ¿no? En la medida que la carga se va incrementando. Entonces la máquina de tracción hace eso, va a ir registrando en forma simultánea y cada un determinado momento va a ir registrando la carga, la tensión, es decir, la fuerza relacionada con el área me va a dar la tensión, y va a ir registrando simultáneamente la extensión, es decir, cómo se va deformando la pieza en la medida que voy incrementando la carga. Muy bien. Ahí tenemos entonces la mordaza que sostiene la pieza tanto de la parte inferior como la parte superior. La probeta queda incluida ahí. Y se coloca un extensómetro que va a ser el que va a medir la longitud inicial y luego, en función de la carga que yo voy implementando y cuánto se van alejando las piezas, voy a ir registrando también la deformación que tiene la pieza. Bueno, ahí tenemos voy a tener un colector de datos, obviamente, que va a ir registrando los valores de tensión, de carga, relacionándolo con el área inicial, que me va a ir dando la tensión en cada momento, y también voy a ir registrando de forma simultánea la deformación, cuánto se va estirando la pieza ante cada carga. Obviamente voy haciendo cargas crecientes, que van a ir subiendo la carga y va a ir subiendo la tensión, y paralelamente, en la misma medida, va a ir incrementándose la deformación, ¿no? Y llega un momento que va a ocurrir la fractura del material, se va a ir deformando, se va a ir deformando, y va a llegar un momento que va a ocurrir lo que se llama una estricción, un encuellamiento, se forma un lugar con menos sección, se forma un cuello, a eso se le llama estricción, y la pieza se va a ir, digamos, achicando en ese lugar, sobre todo en los aceros blandos, digamos, se va a ir achicando y hasta que se rompe, o se fractura, como indica acá la imagen de acá abajo.
Bueno, les decía, paralelamente se van colectando todos estos datos y se va a ir realizando registrando los valores y se van graficando en un diagrama que se llama tensión de formación. Ahora vamos a empezar a estudiar. Ahí está un GIF de este ensayo de tracción. Ahí se anota el señor el diámetro inicial de la probeta. Va a colocar la probeta en las mordazas de la máquina de tracción. Ahí está subiendo y bajando el elemento para acoplarlo. Una vez que lo tiene colocado, lo ajusta y mide con un extensómetro la longitud inicial. Coloca en 0 ahí los valores de la máquina, de formación, extensión y carga, y empieza el ensayo. Fíjense que ahí se forma un encuellamiento, ¿no? Y llega un momento que se fractura. En el momento que se fractura la probeta, se detiene el ensayo. Y ahí lo que se ve es cómo queda graficado el diagrama tensión-deformación, que es el que vamos a estudiar ahora a continuación. Pero pueden ver el video en forma completa en este link y lo pueden buscar así como ensayo de tracción. Y nada, van a ver varios videos de ensayo de tracción en función del tipo de acero que se utilice, van a encontrar un tipo de fractura u otro, pero básicamente en todos los ensayos más o menos hace lo mismo. Vamos entonces a empezar cómo es la curva que tiene este ensayo de tracción. Vamos a ver cómo es en primera medida, vamos a ver cómo es el diagrama convencional de tracción para un acero blando, es decir, un acero que tiene aproximadamente menos de un 0,25% de carbono. Eso se considera un acero blando. Un acero blando, un acero dúctil, vamos a ver, un acero que se deforma mucho antes de romperse y que tiene lo que se llama un escalón de fluencia. Vamos a ver en qué consiste. Básicamente se hace un diagrama, se construye un diagrama en un eje tensión-deformación. Se grafican las tensiones en función de las deformaciones. Fíjense que en el eje de la CI voy a graficar las tensiones, que son las fuerzas que voy aplicando en función siempre del área inicial de la probeta. Yo les decía que el área se calcula a partir del diámetro ese que determinaba inicialmente el operario ahí, midiendo con un calibre, ¿no? Se mide el área inicial, se mide el diámetro, con eso se calcula el área como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y se van a ir determinando las fuerzas que van a ir incrementándose, y en la medida que se van incrementando las fuerzas, si el área se relaciona siempre con el área inicial, las tensiones van a ir creciendo. Y también se van determinando las deformaciones, es decir, cuánto se alarga el material. Delta L sería la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial, ¿no? Arriba delta L, longitud final menos longitud inicial, lo que me va a ir marcando en este gráfico es, en definitiva, la deformación, ¿no? La deformación en función de la longitud inicial. Eso habitualmente se expresa en porcentaje. Y se simboliza con la letra epsilon, letra griega epsilon. La tensión se simboliza con la letra griega sigma. Bueno, el diagrama en un principio es un diagrama rectilíneo, es decir, las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Hasta lo que se llama el sigma P sigue un diagrama rectilíneo. Y podemos decir que en esta parte del diagrama se cumple lo que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que sigma es igual a E por epsilon. Después lo vamos a ver en una expresión. Pero es el módulo de elasticidad o módulo de Young, y me indica la pendiente de esta recta, ¿no? Cuanto mayor es la pendiente, más tenaz es la pieza, menos se deforma, digamos, con las tensiones que yo le aplico.
eso se llama módulo de Young. Y les decía, en la expresión que sigue la pieza hasta este sigma, hasta el sigma de proporcionalidad, sigma es igual a E por epsilon. E mayúscula, que es el módulo de elasticidad o módulo de Young, por epsilon, que es la deformación, ¿no? Es decir, hasta el sigma de proporcionalidad se cumple que la pieza se deforma en forma lineal, digamos, las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Eso en un acero blando aproximadamente está en el orden de 2000 kilos sobre centímetro cuadrado. El sigma de proporcionalidad de un acero blando tiene valores que están en el orden de 2000 kilos por centímetro cuadrado. Si seguimos un poquito más, llega el diagrama a partir del sigma P, empieza a ser curvo, ya deja de ser rectilíneo, empieza a ser curvo, y en esa curvatura se encuentra un poquito por encima, en el orden de 2100 kilos centímetro cuadrado, se encuentra lo que se llama sigma de elasticidad. Hasta el sigma de elasticidad, las deformaciones son elásticas, es decir, hasta este sigma, si yo suelto al material, una vez que apliqué esta tensión, si lo suelto, las tensiones son reversibles, es decir, las deformaciones, perdón, son reversibles. Yo soltando la tensión, el material vuelve a su longitud inicial. Las deformaciones son elásticas, es decir, son reversibles. Hasta el sigma P, la tensión es proporcional a la deformación, se cumple la ley de Hooke. Hasta el sigma E, las deformaciones son elásticas, es decir, la pieza vuelve a su magnitud inicial una vez soltada la carga. Las deformaciones son elásticas. Superado el sigma de elasticidad, ya las deformaciones empiezan a ser plásticas, es decir, empiezan a ser irreversibles. Si yo suelto a la pieza, le aplico una carga superior al sigma elástico, cuando la suelte, si bien va a haber parte de las deformaciones que son elásticas y el material va a recuperar parte de su forma inicial, va a quedar con una deformación plástica, va a quedar deformado con una deformación plástica no recuperable cuando yo suelto la carga. Hay unos GIF acá, a ver, ahí está, perdón, vamos a ver el anterior. Este primero señala el sigma, perdón, a ver si tengo acá, hasta el sigma P se mantiene como una recta, ¿no? La deformación es proporcional a la tensión. Las tensiones son proporcionales a las deformaciones, se dicen. Y el material, el diagrama tensión-deformación es una recta. Hasta ahí sería el sigma P. Un poquito por encima del sigma P está el sigma elástico. Ahí está. Fíjense que acá se mantiene, aparece una curvita, ¿no? Con el límite elástico, que decíamos en un acero blando puede estar en el orden de los 2100 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, hasta el sigma E, entonces, las deformaciones son elásticas, es decir, son reversibles. Si yo suelto la tensión que estoy aplicando, el material recupera su magnitud inicial, su forma inicial, y no quedan deformaciones plásticas. Si supero el sigma elástico, ya aparecen deformaciones plásticas. Vamos a continuar con el diagrama de tensión. A ver, perdón, hay un tercer GIF que indica qué pasa cuando supera el tensión. Acá sería simétrico. Yo lo supero, cuando suelta el material queda con una tensión. Ven, recupera para su forma, vuelve, pero vuelve por otra, y queda con una formación que está realizada con esta magnitud. Queda con una deformación que permite dar una deformación plástica. Habiendo superado el simétrico, ya empieza a haber deformaciones plásticas, no reversibles, cuando saco la carga. Bueno, si yo continúo ahora tengo deformación de un acero blando,
aparece esto que se llama escalón de fluencia. Este segmento, ahora conocemos acá, el segmento que me indica lo que es un escalón de fluencia. Las deformaciones fluye, dice. Las deformaciones, sin incrementar las tensiones, las deformaciones se incrementan, y el material fluye, sin incrementaciones. A eso se llama tensión de fluencia, porque el material como que fluye sin incrementar las tensiones. Y se da lo que se llama escalón de fluencia. Entre dos, aquí sería escalón de fluencia. En este recorrido de la curva, se da escalón de fluencia. Sin incrementar las deformaciones, sin incrementar las tensiones. Una vez llegado a la parte de la fluencia, ya el material se reacomoda a los cristales y recupera la capacidad de recibir canales, y uno tiene que seguir incrementando la carga para que vuelva a siga incrementando las deformaciones, ¿no? A veces esto empieza a formar lo que se llama una fricción, un enfriamiento de probeta, y vamos a llegar así hasta lo que es el sigma máximo de la pieza, de un sigma de la orden de 2000 kilos centímetros cuadrados para un acero blando, un sigma elástico de 2100 kilos separado para ese mismo acero, un sigma de fluencia en el orden de 2400 kilos centímetros cuadrados. Eso nos da la pauta. Estos valores están muy cerca, bien, indican cosas muy distintas, sigma P, sigma E y sigma F, están muy próximos todos, entonces a veces hay que encontrar las distintas magnitudes. Y el máximo, que es el orden de 4000 a 5000 kilos centímetros cuadrados, a partir de ahí ya se hace una clara al material, se hace un enfriamiento muy rápido, y el material en breve se va a romper a partir de ese cuello. Aquí finaliza entonces el ensayo, pero recuerden que hay sigmas muy característicos que nos interesa que ustedes recuerden. El sigma de probabilidad, el sigma P se da, las tensiones son proporcionales a las formaciones. Hasta acá es una recta. El sigma E, el sigma estático, entonces son elásticas, un poquito por encima del sigma P, y recibes. Yo puedo volver a la magnitud original cuando suelto la carga. Luego ya son funciones plásticas. En el sigma F, de vuelta, el material se deforma sin incrementar las deformaciones, sin incrementar las eso ahí está la influencia. Y el sigma máximo ya es el sigma de mayor, el sigma de máxima resistencia que tiene el material, ahí ya se rompe, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cómo sigue esto. Ahí se ve la extracción, y en la extracción se va a dar la rotura de la pieza. Obviamente la pieza se va a romper por el delgado, ¿no? Muy bien. Ese es el diagrama convencional. El diagrama real sería las tensiones relacionadas con el área real de la pieza en cada momento, ¿no? Porque si la fricción empieza, yo les decía, en forma suave acá, y se magnifica y se hace muy vertical acá, el abollamiento una vez que alcanza máxima máximo. Luego el diagrama de formación real, tensión real, si relación siempre de fuerza va iniciando con el área real, que obviamente varía y se chica en la medida que el cuello, el abollamiento, se hace evidente, ¿no? La tensión especialmente real sería siempre un diagrama que siempre como una clase. Muy bien. Acá tenemos un GIF que nos habla de cómo es el ensayo. Tengo un diagrama que indica la tensión. Y se suma que acá es un ensallamiento, va a tomar color amarillo, rojizo, recibe la presión y la rompe, ¿no? De formación unitaria que voy a tener va a estar en el orden del 24%. ¿Cuánto se va a estirar la probeta? Bueno, en el orden del 24%, es decir, la longitud final respecto a la inicial va a ser un estiramiento del 24%, en 20-24% un acero de bajo carbono. En un acero más tenaz, ya en un acero más duro, va a estar en el orden del 7 al 10%, la deformación va a ser mucho menor. Y ya en una fundición directamente los valores son menores al 5%, en el orden del 2 al 5% es lo que se estiran las fundiciones, son muy, muy poco elásticas, es decir, muy, muy frágiles. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, este es el GIF entonces del ensayo de tracción. ¿Y qué es lo que pasa con la probeta? Fíjense que la estricción se ve recién, se hace evidente en el final del ensayo, cuando ya alcanza el sigma máximo. Es muy poco, si bien empieza después de la fluencia, se hace evidente en el sigma máximo. Muy bien. Acá tenemos lo mismo, expresado en esta imagen, el diagrama convencional, el diagrama real. Bueno, tenemos una región lineal, después una región ya curvilínea, acá estaría en el medio, está el límite de proporcionalidad, hasta ahí es recto,
la curva recta, un poquito después está el sigma elástico, luego viene ya el sigma de fluencia, el escalón de fluencia, y luego viene ya el sigma máximo. Y acá ocurre la fractura. Una región lineal, una región de deformaciones plásticas. Acá, a partir de acá, todas las deformaciones ya son plásticas. Bueno, acá les decía yo, el material adquiere nuevamente capacidad de resistir mayores tensiones. Y la estricción clara se da a partir del punto D. En realidad la estricción viene ya de acá, ¿ven? Desde el final de la fluencia ya empieza a haber una estricción, pero es muy poco perceptible, digamos, no es tan clara. Pero es muy clara a partir de acá, una vez que alcanza el sigma máximo la pieza. Recuerden que acá en el diagrama, en el eje de las I simbolizaban las tensiones, es decir, la relación entre la fuerza y el área inicial. En este diagrama convencional, en el diagrama real, relaciono la fuerza con el área final, que obviamente se va haciendo más chica en la medida que eh, eh, progresa la estricción. Y en el diagrama, perdón, en el eje de las X estoy simbolizando siempre la deformación, es decir, la relación del estiramiento, la longitud final menos la longitud inicial sería lo que va acá arriba, dividido la longitud inicial. Bueno, en esta imagen se ve lo mismo que veíamos en el GIF inicial, nada más que en una sucesión de imágenes de probeta. La probeta que tiene una dimensión, una longitud inicial, que en la medida que la voy traccionando se va a ir estirando, se va formando acá un área que se va, digamos, encuellando, primero en menor medida, pero luego que alcanza el sigma máximo se hace evidente el encuellamiento y las tensiones máximas se dan en el área de menor área, perdón, en el lugar donde el área es más chica, ¿no? En el lugar donde tengo menor sección, ahí voy a tener las mayores tensiones. Y ahí obviamente se termina rompiendo la pieza. Bueno, con este ensayo de tracción, lo que se trata de determinar básicamente son parámetros característicos del material, del acero sobre todo, que están relacionados con el módulo de Young, que sería la pendiente de la recta donde el material se comporta en forma lineal. ¿Se acuerdan que en la primera parte, a ver, vamos a verlo, acá, en la primera parte de la curva, el material tiene una deformación que es proporcional a la tensión, ¿no es cierto? Las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Ahí se cumple el módulo de Young. Yo puedo sacar la pendiente de esa recta, es el módulo de elasticidad o módulo de Young, así se llama, esta letra E. En ese, hasta el sigma P, yo les decía, se cumple esta ley de Hooke. La ley de Hooke dice que las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Las tensiones sigma son proporcionales a las deformaciones. Sigma es igual a E por epsilon. Entonces, la letra E, que se llama módulo de Young, es la pendiente de la recta esa. Es la relación entre sigma y epsilon. ¿Está bien? La pendiente de esa recta me da lo que se llama módulo de elasticidad o módulo de Young, y me dice en definitiva cuán deformable es el material, digamos, el acero, ante las tensiones. Cuanto más grande es la pendiente, cuanto más grande es el módulo de Young, menos deformable es, más tenaz es el material. Cuanto más chico es el módulo de Young, más pendiente tiene, la recta más acostada es, entonces es más deformable, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, el módulo de Young se saca entonces relacionando la fuerza y el área inicial, que eso es sigma, y respecto a epsilon, que es la relación entre el delta L y el L inicial. Eh, eh,
Muy bien, el módulo de Young obviamente tiene unidades, fíjense que delta L y sobre L me va a dar adimensional. Las unidades del módulo de Young son kilos centímetros cuadrados, las mismas unidades que la tensión. Del ensayo también saco la tensión máxima o resistencia a la tracción, el sigma máximo, y el sigma de fluencia. A ver, acá no está figura el sigma de fluencia, pero en el ensayo, fíjense, a ver, acá lo tenemos, voy a poder determinar el sigma de fluencia, ¿eh? La tensión en la cual el material aumenta su deformación sin incrementar la tensión, ¿no? A eso se le llama sigma de fluencia y es muy evidente este escalón de fluencia en los aceros blandos. Y otra cosa que voy a determinar es el sigma máximo, que es la tensión en D, ahora lo vamos a ver, la fuerza máxima, la fuerza que yo le tengo que aplicar en D, dividido el área inicial. Esa es la tensión máxima. Acá está. La fuerza en D, la fuerza que tengo que tener en D, dividido el área inicial me da la tensión máxima que resiste el material. ¿Está bien? Entonces yo del diagrama ese tensión de formación puedo sacar el sigma de proporcionalidad y sacar el módulo de Young, puedo sacar la tensión de fluencia y puedo sacar la tensión máxima. Con estas tensiones, habitualmente, con la tensión de fluencia o con la tensión máxima, se determina habitualmente lo que es la tensión admisible, es decir, a qué tensión yo pretendo trabajar con una pieza, a qué tensión pretendo someter una pieza, para asegurarme de que no voy a estar cerca de las deformaciones permanentes, ¿no? Si volvemos al gráfico, fíjense, perdón, la tensión admisible, yo pretendo que sea siempre mayor a la tensión a la que voy a tener, a la que va a trabajar la pieza. Es decir, a la tensión que voy a someter a la pieza siempre tiene que ser menor a la tensión admisible. Y la tensión admisible lo voy a calcular como una tensión límite, que puede ser la de fluencia o la tensión máxima, dividido un coeficiente de seguridad. Por ejemplo, un coeficiente de seguridad puede ser 2, 3, dependiendo de muchas cosas. Es decir, a ver, vamos a volver al gráfico del diagrama de tensión de formación. Por ejemplo, si la tensión de fluencia es un determinado valor, yo les decía hoy 2.400 kilos centímetro cuadrado para un acero blando. Yo voy a aplicar un coeficiente de seguridad de 2 o de 3, es decir, la mitad de la tensión de fluencia es 1.200 kilos centímetro cuadrado. Y ese va a ser mi sigma admisible, es decir, yo pretendo trabajar a lo sumo hasta 1.200 kilos centímetro cuadrado con mi pieza. No más que eso, de manera tal de alejarme de esta zona en la que las deformaciones son permanentes, ¿entienden? Pretendo con mi coeficiente de seguridad, con mi coeficiente CS que ponía ahí, alejarme de la zona de deformaciones permanentes. Alejarme bastante, fíjense, la mitad o un tercio. Si fuera un tercio, la tercera parte, el coeficiente de seguridad, sería 2.400 dividido 3, me daría 800 kilos centímetro cuadrado. Sería a la tercera parte, trabajando como máximo. Ese es el sigma admisible. ¿Qué quiere decir? Si yo supero el sigma admisible, fíjense, todavía me queda mucho por recorrer, mucha tensión por aguantar a la pieza antes de que se deforme. Hoy hablábamos de la biela esa del motor. Imagínense, si yo pretendiera, muchas veces les pregunto a los chicos, ¿qué les parece? ¿Hasta dónde voy a someter a una pieza? ¿Hasta qué tensión voy a someter a una pieza cuando dimensiono una pieza, ¿no? Y muchas veces tienen la tendencia a decir los chicos hasta el sigma elástico. Total, hasta el sigma elástico las deformaciones son reversibles. El material puede volver a su dimensión original cuando yo saco la carga. Bueno, pero fíjense que no bien supero el sigma elástico, ya las deformaciones, inclusive la tensión de fluencia, está ahí nomás, las deformaciones son permanentes y son muy grandes. Una biela, yo la dimensiono ahí muy al límite. Por cualquier cosa que el motor me entregue una compresión mayor, bueno, la biela se me deforma, queda con una deformación permanente y eso es un problema muy grande, ¿no? A resolver. La voy a tener que someter, voy a tener que
planear, digamos, o planificar un coeficiente de seguridad lo suficientemente grande como para estar bastante alejado de esta zona de deformaciones permanentes, ¿no? Entonces digo, bueno, será 2, será 3, el coeficiente de seguridad que adopte, de manera tal que mi sigma de trabajo, mi sigma admisible, sea como máximo, bueno, la segunda o la tercera parte del sigma de fluencia. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. En ese coeficiente de seguridad que utilizo para calcular mi sigma admisible, entran numerosas cosas, numerosas cuestiones en consideración. Por ejemplo, bueno, si la pieza está hecha de un material homogéneo, el acero es bastante homogéneo, bastante predecible, ¿no? Qué sé yo, si es de madera, por ejemplo, en la pieza tengo que adoptar un coeficiente de seguridad mucho mayor, porque muchas veces con las partidas de madera varía o la posición de la pieza y demás, varía el esfuerzo que puede someter, el estacionamiento que haya tenido. Entran en juego también cuestiones como estas que decían, bueno, es la biela de un motor, no se me puede deformar la biela. Tengo que adoptar un coeficiente de seguridad bastante grande, cosa que esté tranquilo que por cualquier incremento de la carga, esa pieza no se me deforme, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a tener que tomar un coeficiente de seguridad mucho mayor. Qué sé yo, si es el arco de un cincel, por ahí, bueno, no va a ser tan grave el asunto, si se me deforma. También entran en juego muchas veces cuestiones como si la pieza está en riesgo, digamos, está en riesgo la vida humana, ¿no? Si es el asiento del conductor o el cinturón de seguridad del tractor o lo que sea. Bueno, ahí el coeficiente de seguridad que voy a adoptar va a ser mucho mayor, ¿no? Porque de eso depende la vida del operario por ahí. Muchas cosas entran en juego. El tipo de carga, si yo tengo conocimiento de que la carga es constante, no es muy variable, bueno, el coeficiente de seguridad seguramente será menor. Si la carga es muy variable, no tengo tanta certeza de esa carga, bueno, entonces voy a tener que considerar un coeficiente de seguridad mayor. Muchas cosas entran en juego en el coeficiente de seguridad. Y muchas veces los coeficientes de seguridad son múltiplos de muchos coeficientes de seguridad particulares. Bueno, en definitiva se calcula, fíjense, el sigma admisible, que se va a igualar al sigma de trabajo, y a partir de esta expresión se calcula habitualmente la dimensión de la pieza. Por ejemplo, decíamos de la biela. Bueno, teniendo como parámetro el sigma admisible, que va a ser mi sigma de trabajo máximo, bueno, y sabiendo la fuerza a la que tiene que soportar la biela, que va a ser la presión en el interior del cilindro por el área del pistón, bueno, yo puedo calcular qué área tiene que tener esa biela, cuál va a ser el área que tiene que tener mínima para poder soportar esa fuerza, siendo que el acero con el que estoy construyendo esa biela tiene un determinado sigma de fluencia, y yo adopto un determinado coeficiente de seguridad en el dimensionamiento. A partir de acá ya entran en juego entonces las ecuaciones de dimensionamiento para las distintas piezas. Para tracción se utiliza esta, sigma es igual a fuerza sobre área. Entonces si yo quiero dimensionar, bueno, de acá voy a despejar el área, sabiendo la fuerza que va a recibir la biela por parte del pistón, y sabiendo el sigma admisible, a partir de un determinado acero y un determinado coeficiente de seguridad, bueno, yo lo que despejo es el área. Bueno, que en el ensayo, una cosa que no. Una de las cosas que se determina es el porcentaje de alargamiento, como la longitud final, o sea, la longitud final que alcanza antes de romperse, menos la longitud inicial, y la longitud inicial. Yo les decía que esto anda en valores del 20-24% para un acero de baja cantidad de carbono, un acero blando. Para un acero duro está en el orden del 7 al 10%, y para una fundición puede llegar a valores menores al 2-5%, se deforman muy poquito.
Y también otro parámetro que se toma es la estricción, el porcentaje de estricción que simboliza con esta, no me acuerdo si era phi, esta letra griega, pero la estricción es, fíjense, cuánto se achica el área producto del encuellamiento respecto del área inicial. Es decir, el área inicial menos el final, el área final siempre va a ser menor que el área final, el área inicial, perdón. Entonces, la mayor menos la menor me da cuánto se achica el área, respecto al área inicial me da el porcentaje de estricción, que en un acero blando anda en el orden del 50 al 60%, es decir, se achica el área prácticamente a la mitad. Esos valores se toman como características de deformabilidad de los aceros. Los aceros blandos se deforman mucho más, los aceros duros más tenaces se deforman menos, y en la medida que aumenta el contenido de carbono se van haciendo más duros, menos deformables, más tenaces y más frágiles también, en el mismo sentido. Bueno, ahí tenemos una probeta de un acero blando, del cual yo determino entonces la longitud inicial antes de la rotura, y luego voy a hallar la longitud final, ¿no? Y de la misma medida voy a hallar el diámetro inicial y lo voy a relacionar con el diámetro final para hallar el porcentaje de estricción. En un acero de alto contenido de carbono, la curva varía. No tengo el escalón de fluencia como lo tenía en el acero blando, ¿está bien? Esto es un acero duro, con alto porcentaje de carbono. En estos aceros, como no tengo escalón de fluencia, se considera que el sigma de fluencia, como el sigma de fluencia se utiliza muchas veces como parámetro para dimensionar las piezas, a partir de él se halla el sigma admisible. En los aceros de alto contenido de carbono, que no hay escalón de fluencia, se considera el sigma 0,2 como valor digamos, análogo al sigma de fluencia en un acero blando. ¿Qué es el sigma 0,2? Bueno, consiste en trazar una paralela a la parte en que el acero se comporta en forma proporcional, que es recta, en la parte inicial de la curva, trazo una paralela a esa recta partiendo del 0,2% de deformación. Y en el lugar donde corta la curva, el diagrama, bueno, en ese sigma se corresponde con el sigma, en lo que se conoce como sigma 0,2, que es análogo al sigma de fluencia en los aceros blandos. En los aceros duros se considera el sigma 0,2 para dimensionar las piezas a partir de ese valor límite, ¿no? Pero sepan que no hay ningún escalón en estos aceros, por lo tanto se toma el sigma 0,2 como sigma análogo al sigma de fluencia. Muy bien. Bueno, la elasticidad, obviamente, hablando de características de los materiales, la elasticidad es la capacidad del material de volver a la forma inicial una vez que se suelta la carga. Los aceros de bajo contenido de carbono son muy elásticos, tienen mucha capacidad de deformarse y de volver, digamos, a la longitud inicial cuando se suelta la carga. En cambio, la plasticidad es la capacidad de deformarse, digamos, y mantener la forma luego de que se finaliza la carga. Los aceros blandos, digamos, tienen deformaciones elásticas y plásticas en forma simultánea, digamos, superado el límite de elasticidad, se empiezan a deformar en forma elastoplástica y mantienen, digamos, esa deformación una vez que se suelta la carga. Bueno, ¿y qué es la ductilidad y qué es la fragilidad? Bueno, la ductilidad es la capacidad de deformarse sin romperse, ¿está bien? Los aceros blandos habitualmente, decimos, son dúctiles, se pueden deformar y se deforman mucho antes de romperse. Y decimos siempre avisan, es decir, uno puede notar la deformación del acero
blando antes de romperse. Por ejemplo, el agrandamiento del agujero en la barra de tiro, por ejemplo, me está indicando que es un acero relativamente blando, que se deforma bastante, se va a deformar bastante antes de romperse. Los aceros blandos se deforman mucho sin romperse. La fragilidad, en cambio, sería la propiedad inversa a la ductilidad. Sería la incapacidad, digamos, de formarse, o mejor dicho, que se rompen prácticamente sin deformarse estos materiales. No avisan, se rompen en forma frágil, no se forma ese cuello en el ensayo de un acero duro o de una fundición, por ejemplo, directamente se va a romper sin encuellarse, no me va a avisar. Obviamente tienen tensiones de deformación mucho mayores, en el orden de 24.000 kilos por centímetro cuadrado, pero no avisan, no se les forma ningún cuello, directamente se rompen en forma sin formar cuello. Bueno, ahí tenemos un material dúctil, entonces va a tener una rotura así en forma de cono, decimos a 45 grados, va a tener un escalón de fluencia muy claro, y hay mucha diferencia entre la tensión de proporcionalidad y la tensión de rotura, y recibe grandes alargamientos antes de romperse. Todas características de los materiales blandos o dúctiles. Los materiales frágiles, en cambio, rompen a 90 grados sin formar un cuello, o con un cuello muy chico, no tienen escalón de fluencia y se alargan muy poco. Yo les decía, son muy tenaces, yo los deformo muy poco. La pendiente de esta recta acá es muy, muy empinada, es decir, el alargamiento es muy poco. Muy bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos probetas rotas, una vez terminadas el ensayo. Fíjense, las probetas de la izquierda es de un acero blando que forma un claro cuello, una disminución del área muy marcada en la rotura. En cambio esta, fíjense, la dimensión prácticamente no se aprecia un cuello o una reducción en la sección en forma de cuello con la rotura. Acá se nota el cono 45 grados, decimos, y acá nada, a 90 grados se rompe la probeta. En este diagrama se aprecia, digamos, qué pasa con las características de los materiales en función del porcentaje de carbono. Bueno, por ejemplo, acá tengo el porcentaje de carbono que va a tener el acero, ¿no es cierto? En la medida que me voy hacia la derecha, en el eje X, aumenta el porcentaje de carbono. Bueno, la dureza Brinell, fíjense, en la medida que le incrementó el carbono, la dureza del elemento va aumentando, del acero va a ir aumentando. ¿Qué va pasando con la resistencia de la pieza? Fíjense, la resistencia se va incrementando cada vez más en la medida que va aumentando el porcentaje de carbono. Es decir, la resistencia sería la capacidad de evitar, digamos, la deformación, ¿no? Lo contrario a la deformación sería. Fíjense la elongación en 2 pulgadas, esta curva. ¿Cuánto se deforma en la medida que voy incrementando la carga? Bueno, cada vez la deformación es más chica en la medida que aumenta el porcentaje de carbono. Se deforma cada vez menos en la medida que el porcentaje de carbono aumenta. ¿Cómo es la estricción, la reducción del área? Bueno, en la medida que aumenta el porcentaje de carbono, cada vez la estricción es menor. Cada vez tiene menos encuellamiento, digamos, en la medida que voy aumentando el porcentaje de carbono. ¿Y cuál es la carga que soporta por impacto? Es decir, si yo la golpeo, ¿qué carga resiste, no?
Bueno, cada vez menor en la medida que aumento el porcentaje de carbono. ¿Qué quiere decir cada vez menor? Bueno, cada vez es más frágil, cada vez la carga que soporta eh, por impacto es cada vez más chica en la medida que voy aumentando el porcentaje de carbono. Es decir, el material se va volviendo cada vez más frágil, menos resistente al impacto. Bueno, lo que es lo mismo, cada vez más frágil. Bueno, con esto terminamos la parte de ensayos. Ahora vamos a hacer un pequeño pausa.